Pensamos que para discutir ese tema de una manera adecuada es importante comenzar con una perspectiva histórica, ¿no? ¿De dónde salen algunas de estas ideas que guían nuestro trabajo, ¿no? O el trabajo y la perspectiva hegemónica en torno a sexualidad en este momento? ¿Por qué hay no solo una homofobia cultural, sino también una homofobia institucionalizada en la medicina? Voy a hablar de tres cosas hoy día. Primero, esta sección de historia crítica del concepto de sexualidad y sus implicancias en ciencia de la salud. Luego, algunos conceptos básicos para el abordaje de la orientación sexual e identidad de género. Y finalmente, algunos eventos y elementos del contexto internacional en cuanto a esto que son relevantes en este momento y para el futuro cercano. Según la OMS, la sexualidad, ¿no? Si ustedes buscan en internet van a encontrar esta tan completa y adecuada definición. Es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, que abarca sexo, identidades y papeles de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción, orientación sexual, que se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales, que puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, todas ellas se vivencian o se expresan siempre, y que está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, ¿no? Bueno, probablemente nunca hemos pensado de manera tan compleja en sexualidad, pero así, felizmente, la OMS. Sin embargo, esta forma de pensar en sexualidad, este concepto de sexualidad, es relativamente nuevo en la historia de Occidente incluso. No es un concepto que haya existido siempre, ¿no? Para decirlo más concretamente, se originó en el... ahí está la conexión con Rafael. Voy a regresar a la presentación. Se originó en el siglo XIX. ¿Qué tenemos acá, ¿no? Un aporte fundamental en todo este pensamiento corresponde a Michel Foucault, un pensador, un filósofo francés, postestructuralista. Él escribió muchos textos de crítica al sistema de la sociedad moderna, a la modernidad, y uno es, ¿no?, la práctica clínica, los sistemas de castigo, a las prisiones, ¿no? Pero uno de los elementos centrales fue el de su crítica a la sexualidad, ¿no? Él nos ayudó a analizar que sexualidad no estuvo ahí siempre como una categoría de pensamiento, sino que no es un concepto natural que represente un aspecto fijo de la vida humana, sino que más bien fue un concepto creado a inicio del siglo XIX en el marco del desarrollo de la medicina moderna con la revolución industrial. Según Michel Foucault, esta definición de sexualidad, nueva definición de sexualidad, fue una parte constitutiva de un nuevo discurso médico sobre el sexo, ¿no? Y este concepto servía para controlar la reproducción y las prácticas sexuales de la fuerza de trabajo, ¿no? En un momento en que comenzó el mundo a crecer con la revolución industrial, hacía falta tener una fuerza de trabajo disciplinada y que se reprodujera y que no utilizara demasiado, que no practicara demasiado sexo para divertirse. Entonces había que regular un poco más el sexo, y eso es lo que explica con mucha elocuencia Foucault, ¿no? Esa no es una forma en que se haya visto el sexo siempre. De hecho, en la antigüedad la visión del sexo era más hedonista, ¿no? El sexo por placer era conocido y promovido. Desde el medioevo hasta el siglo XIX, lo sexual estuvo normado más por lo religioso, y entonces las conductas sexuales que no tenían que ver con la reproducción eran vistas como prácticas libertinas. Pero, es decir, se criticaba la práctica, no se criticaba a la persona que la ejecutara,
como una persona con una característica fija, patológica, ¿no? Entonces no había esa categoría. En la modernidad hay una medicalización sustancial de lo sexual y reproductivo, ¿no? La modernidad, nos estamos refiriendo justamente a lo que ocurre en Occidente a partir del siglo, fines del XVIII, el XIX, ¿no? Con la Revolución Francesa es como el gran marcador ahí, ¿no? Entonces hay una sustancial medicalización. Surge la gran medicina moderna durante todo el siglo XIX. Y el sexo se deja de ver como un pecado, como una práctica libertina, y se comienza a medicalizar. Entonces, todo lo que es libertino se convierte en perversión psicosexual, ¿no? Y esto perverso es definido para ser controlado. Y no solo hay perversiones, sino que hay perversos. O sea, la perversión define al individuo, y de hablar de actos se pasa a hablar de individuos que son patológicos, que tienen una patología y que esta patología los define. Otro historiador importante de la sexualidad, ¿no?, es Jeffrey Wicks, inglés. Él, en la línea de Foucault, contrapone esta visión de sexualidad inmanente o esencial o fija, caracterizada por reduccionismo, determinismo, una visión de la sexualidad considerada normal, como determinada solo biológica o genéticamente, en relación con, más bien, del otro lado, una construcción social de la sexualidad, el reconocimiento de que muchas ideas sobre normalidad sexual son más bien construcciones históricas. Es decir, en ciertos momentos se comienza a ver que algo es históricamente, entre comillas, biológicamente incorrecto, cuando no siempre fue así, ¿no? También él define que hay tres momentos clave en la definición histórica del actual estado operativo de la sexualidad. Cuando en el siglo I se niega el sexo por placer, básicamente en Roma, el surgimiento del estoicismo y de la moral que sería cristiana. Luego, en el medioevo, con la constitución del matrimonio por conveniencia, como acuerdo familiar, y finalmente en el siglo XIX, cuando se medicaliza el sexo. Wicks hace una historiografía interesante de la sexualidad del siglo XIX, ¿no? Uno de los primeros hitos es en Austria, en realidad era una corriente europea, esta producción muy activa de una nueva psicopatología, ¿no? Y de hecho un psiquiatra austríaco, Krafft-Ebing, escribe este libro, Psicopatía Sexualis, en donde pone una larga lista de perversiones, de diagnóstico de psicopatología sexual, y nuevamente ahí hay una idea de que no es solo la práctica, sino que el individuo es enfermo de por sí, y hay terapias radicales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen una búsqueda también van a ver que se definía, bueno, no solo lo que ahora se considera parafilias o prácticas, qué sé yo, zoofilia o filia o digamos, algunas de estas, sino muchas otras que ahora se consideran prácticas habituales y aceptadas y normales, como la masturbación. A las niñas masturbadoras, por ejemplo, uno de sus diagnósticos, por ejemplo, se experimentaba si es que la extirpación del clítoris era un tratamiento correcto, y hay publicaciones de esa época en donde de hecho definían esta como una práctica útil. Freud es el otro punto clave de fines del siglo XIX, con la creación de una gran teoría, el psicoanálisis, a tres niveles: el nivel metafísico, el psicológico y el terapéutico. El metafísico es tal vez el más importante y uno de los menos conocidos. Este plantea que el drama de la humanidad está en que para vivir en sociedad debe reprimirse los impulsos sexuales, y esto genera neurosis. Él dice, nosotros tenemos instintos, pero queremos vivir en sociedad. Vivir en sociedad implica hacer sacrificios, sacrificar el deseo innato al placer en cada momento, y eso nos lleva a reprimir, y la represión nos causa ansiedad y neurosis, ¿no? Entonces él decía que el malestar de la cultura, de la civilización, era la neurosis por la represión, ¿no? Después tiene una teoría psicológica, pues, que es más débil, basada en la mitología griega, que no tiene una base evidenciaria, y luego el psicoanálisis es una técnica de tratamiento que es hasta ahora útil.
En esa época, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, comienza una nueva expansión del imperio inglés y de otras potencias europeas en África y en Asia, y se da también un paralelo desarrollo de la antropología colonial que comienza o que continúa también a inicio del siglo XX con antropólogos norteamericanos, ¿no? En esta época, por ejemplo, Margaret Mead, ¿no? Que fue una investigadora que hizo un trabajo importante en Samoa, de hecho desarrolla lo que ellos hicieron, antropólogos como Malinowski, Benedict, Boas y Margaret Mead, fue describir que la sexualidad en otras culturas era muy distinta, que los valores eran muy distintos, y eso hizo pensar en ese momento que lo que siempre se había visto como normal, no en todos los seres humanos existentes en ese momento era normal. Claro, aquí se hablaba de culturas primitivas, pero se comenzaron a preguntar si es que eso de primitivo implicaba que de pronto el ser humano podía ser de otra manera, ¿no? En esa época también comienzan a darse los primeros sexólogos, los sexólogos tempranos, que eran médicos, ¿no? Como Magnus Hirschfeld en Alemania y Havelock Ellis en Inglaterra, que comienzan a hablar ya más desde una perspectiva de tratamiento y de ayuda a la gente desde el punto de vista sexual. Y en el caso de Hirschfeld, al reconocimiento, en realidad de ambos, de la orientación sexual, de la homosexualidad como una variante normal de la sexualidad, o por lo menos como una forma de sexualidad que debería ser apoyada, aunque todavía en algunos casos la consideraran como Ellis tal vez algo no normal. Un quiebre se da con una escuela de marxistas freudianos como Wilhelm Reich, Erich Fromm y Herbert Marcuse, quienes más bien plantean una síntesis del pensamiento marxista y de las ideas freudianas, donde más bien se dice que la represión sexual es parte de la opresión de los pueblos, ¿no? Entonces, es una traslación del concepto marxista de oprimidos a la sexualidad. Ellos cuestionan el concepto freudiano de perversidad polimorfa, ¿no? Según el cual los niños tienen una totipotencia, una múltiple orientación o interés sexual que luego es normalizado por la educación hacia la vida adulta. Ellos dicen que esta normalización más bien es represora y es parte de esa opresión, y que tal vez lo normal sería dejar que los adultos también tuvieran esta sexualidad más amplia. Escribe La Revolución Sexual, y de hecho esta forma de pensamiento es base de la ideología del movimiento de los años 60. Hacia los 50, fines de los 40 y 50, está terminando la guerra en Estados Unidos, y Albert Kinsey en la Universidad de Indiana comienza a hacer esas investigaciones que también son revolucionarias, las primeras grandes encuestas sobre sexualidad, y publica en el 48 conducta sexual en el hombre y en el 56 conducta sexual en la mujer. Sus técnicas de investigación son relativamente primarias respecto de lo que ahora se conoce de teoría estadística y de encuestas. Son muestras no probabilísticas, un gran número de personas, algunas veces reclutadas en prisiones, pero el publicar estos hallazgos plantea que la conducta sexual es muy distinta de lo que siempre se ha sostenido, y que lo que se llamaban prácticas no normales eran muy comunes. Esto causa una gran conmoción en Estados Unidos. Sus libros se venden como bestsellers y comienza a tener un ataque de los macartistas, ¿no? Que se oponían a los comunistas y a los homosexuales, ¿no? Al final, entonces, él pierde el apoyo para la investigación, ¿no? Pero su contribución es que lleva la discusión sobre sexualidad al discurso público. En los 60s, en San Luis, hay otro grupo, el de Masters y Johnson, que comienzan otro tipo de investigación sexológica, el de la fisiología de la respuesta sexual humana, ¿no? Ellos, provistos de estetoscopios, tensiómetros y electrodos, tratan de ver cómo el cuerpo humano varía digamos, en parámetros
fisiológicos durante una relación sexual. Entonces, son parte, generan esa contribución más moderna a la sexología clínica y, de hecho, es en el contexto del trabajo de ellos que comienza a desarrollarse en los años 70, tiene un apogeo la sexología clínica, que estaba muy ligada a la visión de los años 60 sobre sexualidad, enfocada en que todos tenían que buscar placer, el placer era importante para todos y tenía que tratar de tener ese placer. A fines del siglo XX, más bien, esto cambia, ¿no? Luego de los años 70, ya con la nueva ola conservadora, Bush y Thatcher, comienza a declinar esto, ¿no? De otro lado, continúa el desarrollo de las ciencias de la población, la planificación familiar, la salud reproductiva en los 80s. Tenemos en los 90 las conferencias de Cairo y Beijing, donde se consolidan los conceptos de salud sexual y derechos reproductivos. Surge, pero no es plenamente aceptado, el de derechos sexuales. La misma Asociación Mundial de Sexología, tiene tendencias más clínicas y tendencias socioeducativas, y a fines del siglo XX mismo, esta Asociación Mundial de Sexología se convierte en Asociación Mundial de Salud Sexual, ¿no? Tratando de integrar esto, ¿no? De otro lado, la parte más biomédica de todo este enfoque se consolida como medicina sexual o andrología basada en tratamiento médico de disfunciones sexuales, pero no en relación con homosexualidad, más en términos de tratamiento, por ejemplo, de la disfunción eréctil, digamos, problemas para el performance sexual, pero ya no hay un enfoque en el placer individual, sino en la estabilidad familiar. Son signos de los tiempos, o sea, tiene que haber funcionamiento sexual adecuado para que la familia permanezca estable. Eso es un poco el concepto. Las ciencias sociales y los movimientos sociales. Esto plantea una influencia clave a fines del siglo XX, particularmente los movimientos feminista, gay, lésbico y de VIH. Hay una dimensión académica de esto en las universidades, ¿no? Estudios feministas, estudios gay, lésbicos, y las personas se pueden graduar con una mención en estos temas en algunas universidades. Hay una definición de nuevas identidades, nuevas comunidades y nuevos sujetos de derecho. Hay interacción creciente de estos movimientos con la comunidad científica, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista con el trabajo en salud reproductiva y las organizaciones internacionales en todos los casos. El LGBT con la depatologización de la homosexualidad, primero en Estados Unidos con la Asociación Psiquiátrica Americana del 73 y luego la OMS en el 90. Todavía falta que se haga con la llamada disforia de género, que tiene que ver con lo trans. Se espera que el próximo año la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades retire a la disforia de género de esta lista, ¿no? Y finalmente, el movimiento de VIH con la participación comunitaria en salud, que fue algo inédito. Hay un desarrollo del concepto de derechos sexuales y reproductivos y un creciente trabajo en sexualidad y derechos humanos. Por cierto, la Asociación Psiquiátrica Americana en 77 retiró de su lenguaje el término perversión. Ya no se utiliza perversión, ahora se utiliza parafilia, ¿no? Parafilia son prácticas, digamos, diversas y que pueden ser consideradas, no siempre, si ustedes lo buscan van a ver, anormales o problemáticas, porque no debemos decir anormales sino problemáticas, pero digamos, esa es la forma en que ahora hay referencia al tema. Jeffrey Wicks plantea un pluralismo radical benigno en el desafío de la diversidad y estos cambios en cuanto a ver la sexualidad. En poco más de un siglo hemos pasado de hablar de perversidad a hablar de diversidad, para referirnos a las diferencias sexuales. Y esta diferencia es fundamental en la forma de encarar la sexualidad por parte del sistema. Hay dificultades pendientes, por ejemplo, cuáles son los límites de la diversidad, quién los establece, cómo entra aquí el poder normalizador de las disciplinas e instituciones, y otros temas como por ejemplo la protección de los menores,
¿no? Un enfoque más paternalista versus un reconocimiento que algunos, por lo menos los menores de ciertas edades, deciden sexualmente, ¿no? No como algunas leyes nuestras que lo impiden o que consideran que eso no existe. Y finalmente, el pluralismo radical, podemos hablar de un pluralismo radical benigno, pasar de una norma rígida y positivista sobre una sexualidad fija a un reconocimiento de diversidad y los derechos vinculados a esta, aunque siempre poniendo en cuestión algunos límites y quién los establece. Esto es un poco una pregunta que se hace Wicks, ¿no? Y es como el gran reto que tenemos. Algunos conceptos sobre homosexualidad, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Fue definida como psicopatología en el siglo XIX, como decimos, ¿no? como una perversión. Luego, como decimos, ya no lo es, ni tampoco una parafilia. Es una variante normal, no problemática, no patológica de la sexualidad humana. Pero, digamos, es un concepto que cada vez es menos útil, dado que hay muchos conceptos relacionados a esta que se suelen mezclar, ¿no? Tenemos uno que es el de sexo biológico, ¿no? Que ni siquiera es binario, porque biológicamente también tenemos personas intersexuales, que por diversos motivos no tienen ni sexo masculino ni femenino, ¿no? No solo el hermafroditismo típico, sino personas que por problemas en la expresión hormonal no desarrollan ciertas características biológicas de un sexo. Entonces pueden tener el sexo, por ejemplo, caracteres externos femeninos, pero tener, digamos, internamente, tener una estructura cromosomal masculina XY, ¿no? Luego tenemos el papel de género. Género tiene que ver con socialmente lo masculino y lo femenino. Entonces una persona, independientemente de su sexo, puede ser más masculina o más femenina, verse, asumir un papel. Esto, a su vez, tiene una relación, pero que no es fija, con la identidad de género. O sea, sentirse hombre, sentirse mujer, o sentirse un hombre trans, sentirse una mujer trans. Esto es algo relativamente nuevo, ¿no? Hasta hace 10 años tal vez, cuando veíamos a un travesti, a quien ahora decimos persona trans, y pronto vamos a decir mujer trans, aquí también, como se hace en otros lados, ya estamos comenzando a hacerlo. Antes veíamos un travesti y le decimos homosexual. Ahora un travesti no es homosexual porque ya hay una, digamos, asunción de un género distinto, ¿no? Puede ser una mujer trans, y esa mujer trans gusta de los hombres, por lo tanto su orientación es heterosexual. O sea, una mujer trans, o sea, un travesti que se siente atraída por hombres, está orientada heterosexualmente. Yo sé que parece confuso, pero tenemos que comenzar a entenderlo así poco a poco, ¿no? Porque hacia eso vamos a ir, ¿no? Bueno, orientación del deseo sexual y orientación de la conducta sexual. Kinsey hizo esta escala, de la cual ustedes deben haber escuchado, del 0 al 6, o sea, con 7 puntos, donde 0 era totalmente homo, y 7 era totalmente hetero, y 3 era bi, con grados. Esto lo hizo para deseo, para conducta y para fantasías, ¿no? Sabiendo que no necesariamente los deseos se corresponden con las conductas y con las fantasías. Es una cosa importante de tener en cuenta. Y la identidad sexual, identidad de orientación sexual, ¿no? De hecho, es importante reconocer que la orientación sexual no es una preferencia de sensu stricto, es decir, no es que uno, así como uno escoge una camisa versus la otra, uno escoge ser homosexual o heterosexual. Más bien es un proceso multifactorial que termina en que alguien se define de cierta manera, ¿no? Es una orientación donde hay algunos elementos de decisión y de asunción, ¿no? Pero otros elementos que tienen que ver con la experiencia de la persona, ¿no? Hablar de preferencia en ese sentido es incorrecto, porque si uno habla de preferencia, entonces uno podría cambiar esa preferencia muy fácilmente y se podría decir
digamos, podría normarse de otra manera. Entonces, y podría incluso prohibirse, así como hay cosas que a la gente le gusta y que están prohibidas, ¿no? En realidad, esto debe verse como un proceso de desarrollo individual complejo que en buena medida, en la mayor parte, no es definido por uno y por ello debe ser tratado de otra manera. Bueno, ya mencioné lo de separación entre orientación sexual e identidad de género, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta en lo sucesivo, ¿no? Ya no podemos mezclar ambas cosas. De hecho, alguien que aportó de manera interesante al estudio de relaciones entre personas con el mismo sexo biológico es Gilbert Hertz, un antropólogo que todavía está vivo, felizmente, un teórico importante en el campo, y él dice que a lo largo de la historia, en varias culturas, las relaciones entre personas del mismo sexo han seguido uno de al menos 3 patrones. Un primer patrón es aquel en donde una de 2 personas asume un papel de género distinto, o sea, una persona es más masculina y otra es más femenina. O sea, lo típico son las personas trans, o sea, las uniones entre personas del género, o sea, que tienen, si son hombres masculinos y hombres que asumen una identidad femenina, ¿no? Trans, travestis en Perú, hijras en la India, cotis en Indonesia, los Berdash en las culturas indígenas de Norteamérica, etc. Una segunda versión es la que plantea que entre esas 2 personas del mismo sexo hay una diferencia de edad, ¿no? Como que estas relaciones no son aceptables en personas de la misma edad, pero sí cuando una es mucho mayor que la otra, ¿no? Y en donde el menor está subordinado y tiene como una condición de aprendizaje casi como si fuera mujer, aunque no es femenino. Y es lo que ocurría en Grecia, ¿no? En Grecia hay mucha literatura que plantea esa relación entre, sobre todo en la aristocracia griega, entre hombres mayores y hombres menores, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. La tercera versión es la del modelo igualitario gay, o sea, las relaciones se dan entre personas iguales, relaciones entre iguales, que es el modelo gay o lésbico moderno. Estos patrones probablemente existen en muchas culturas. En la nuestra, tal vez el segundo no existe mucho, pero el primero y el tercero sí. El tercero, el de igualitario, es más común en entornos suburbanos, mientras que el primero, ¿no? El de alguien más masculino y alguien más femenino, es más común en sectores más tradicionales o populares. En la historia reciente, los movimientos homosexuales, digamos, globales, abiertos y masivos, comienzan sobre todo con la revuelta de Stonewall en el año 69 en Nueva York, ¿no? En un bar travesti donde solía entrar la policía a, digamos, a agredir en cierto momento los travestis. A fines de junio de ese año los travestis se rebelan y hay una gran revuelta, y a partir de ese momento ya no vuelve a pasar, ¿no? Entonces, como que sigue una tradición del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Y hablé de patologización de la homosexualidad. Hay contribuciones académicas desde la diversidad sexual también. La epidemia de SIDA juega un papel fundamental al brindar atención sobre el tema de la sexualidad, de la diversidad sexual, y brindar recursos económicos también. Ya muchos años después, en el año 2006, hay, bueno, en la última década, yo diría, las agencias o las instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas comienzan a prestar cada vez más atención al tema, luego de varios esfuerzos denegados inicialmente. En 2006, en Yogyakarta, Indonesia, un conjunto de expertos de derechos humanos se reúnen y discuten cómo se aplican los derechos humanos a los casos de diversidad sexual y publican estos principios de Yogyakarta. Nosotros le vamos a dar el link y de hecho lo pueden encontrar en internet sin problema. Y finalmente, en el sistema de Naciones Unidas hay un conjunto de documentos en los últimos 5 años tal vez, que muestran un avance claro y tal vez irreversible
en la defensa de estos avances, ¿no? Por ejemplo, tengo enunciada el documento de acceso universal a servicios de VIH y AIDS, la OMS, que publicó el año pasado la guía de prevención y atención de VIH en HCH trans, en OPS el blueprint para la atención clínica de HCH hace 2 años, y este año debe salir el de trans, con atención clínica más específica. De eso nos va a hablar el doctor Salvatierra más tarde. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, diciendo que los derechos LGBT son derechos humanos, y finalmente varios documentos de la OEA y de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que plantean la protección, ¿no? Para terminar, el cambio, ¿qué nos espera ahora? Bueno, creo que hay un cambio cultural permanente vinculado a la globalización, nuevas generaciones de movimientos, nuevos derechos, ¿no? Probablemente antes impensados, como el de unión civil, matrimonio, movimientos de reacción también conservadora, y hay nuevas luchas políticas con estos actores en el escenario. El valor de la diversidad es cada vez más reconocido, ¿no? Las comunidades LGBT aportan en muchos sentidos a la cultura, al arte, al erotismo, al diseño urbano, a la moda, pero no solo a eso. En realidad la diversidad de por sí, y no solo sexual, sino en todo sentido, es un aporte a todas las sociedades democráticas, y eso es algo que tiene que ir siendo cada vez más reconocido. Hay sensibilidades diferentes que aportan y enriquecen el patrimonio cultural colectivo, y tiene esto también, interesantemente, que ver con el mercado. El mercado es una fuerza que genera posibilidades, pero no debe ser el mercado el que mande todo, porque allí sí estamos en problemas. O sea, finalmente, si vivimos en una sociedad que considera importante el mercado, este tiene que tener incluso acá sus limitaciones. Por ejemplo, el mercado no debe ser una condición sine qua non para acceder a derechos, ¿no? No debe tener derechos solo quien pueda pagar una defensa o comprar cosas, ¿no? Eso es importante. Finalmente, digamos que hay optimismo, pero es un optimismo moderado. Todavía hay mucho por hacer y hay claras necesidades de cambio institucional todavía. Bueno, allí me quedo. Muchas gracias. Y lo podemos